Bueno, hoy vamos a hacer la demostración del examen de oído externo y la otoscopía. Lo primero, haciendo unas consideraciones generales, repasando un poquito, siempre tenemos que contar con la indumentaria correcta, localizar a nuestro paciente en un ambiente cómodo, relajado, bien iluminado, privado, que se sienta a gusto con nosotros, entablar una buena relación médico-paciente, presentándonos siempre con nuestro paciente y explicándole el examen. Este va a ser un examen no doloroso, no molesto y me tiene que avisar si es que siente alguna molestia o si es que siente algún dolor. Y con esto nos aseguramos de pedirle su consentimiento y de que él entienda al procedimiento que va a ser sometido. Ya. Entonces, para el examen del oído se divide en tres partes, en la inspección, la palpación y la otoscopía. Entonces, empezando con la inspección, vamos a localizar a nuestro paciente sentado eh, y que tengamos una buena vista de lo que es la región del oído. Entonces, ahí, ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la inspección es evaluar la implantación del oído. Nos ayudamos de una regla o algo con lo que podamos medir y vamos a trazar una línea imaginaria del ángulo externo del ojo al occipucio y de la comisura del labio a la apófisis mastoides. Y como ven, la oreja debería estar implantada dentro de ese límite. Si es que hay una implantación muy baja, podría ser debido a un síndrome de Down. También tenemos que repasar las partes del pabellón auricular. Esta se compone de un hélix, de un antihélix, de la concha, del trago, que es esta parte de acá, del lóbulo de la oreja y del antitrago. Entonces, trago, antitrago, concha, antihélix, hélix, lóbulo. Ya. Luego tenemos que evaluar un poco también la forma de la oreja. Podríamos ver una macrotía cuando la oreja está más grande de lo normal, una microtía cuando es de tamaño menor a lo normal. Podemos observar una oreja en empanada que se va a deber por traumatismos en los boxeadores o en las personas que se pelean o tienen algún traumatismo. Vamos a poder ver una oreja en empanada. También vamos a evaluar la superficie externa del oído. Entonces, en la superficie, lo primero que evaluamos es el color. El color vamos a evaluar si no hay palidez, si no hay cianosis. Usualmente en el lóbulo de la oreja podríamos ver cianosis en el caso de que nuestro paciente tuviera algún grado de insuficiencia respiratoria y que no haya enrojecimientos. También vamos a evaluar la parte preauricular y posauricular en busca de algunas adenopatías que podamos ver a simple vista. Vamos a evaluar la superficie de la oreja y vamos a evaluarla en busca de abscesos, de fístulas, de nódulos, de úlceras, de tofos. Eh, los nódulos podrían estar presentes en el hélix o en el antihélix o incluso detrás del lóbulo de la oreja. Lo mismo con los tofos. También podríamos ver un tubérculo de Darwin, eh, que es eh, que es congénito, una formación congénita. También podríamos ver en el lóbulo una pequeña línea que se llama el surco coronario y esto nos daría una sospecha diagnóstica de una enfermedad coronaria subyacente. Otros signos interesantes que podríamos ver acá es el signo de Battle o el signo de batalla, que es la equimosis en la región retroauricular. Si es que nosotros vemos la equimosis retroauricular, podríamos sospechar de una fractura de base de cráneo. También podríamos observar las pulsaciones del lóbulo de la oreja que van sincrónicas con el pulso del paciente y esto se denomina el signo de Evans. Y el signo de Evans es una sospecha diagnóstica para la insuficiencia tricuspidia. Ya. Una vez que hemos acabado esto, vamos a evaluar todavía la inspección, el conducto auditivo externo. ¿Qué vamos a buscar? La presencia de secreciones.
Puede haber una otorrea cuando hay una secreción generalmente purulenta, una otorraquia cuando hay una secreción sanguinolenta, una secreción de sangre por el conducto auditivo externo. La otorraquia con Q, que es cuando hay una salida del líquido cefalorraquídeo, o la otolicuorraquia, que es cuando hay salida tanto del líquido cefalorraquídeo como de sangre. Y esta secreción, la otolicuorraquia, es otro de los signos de fractura de base de cráneo. Entonces acá, haciendo un pequeño paréntesis para repasar, hay 4 signos de fractura de base de cráneo. 2 los estamos viendo acá, en esta parte, que son el signo de Battle, de batalla, la otolicuorraquia. También podríamos ver los ojos de mapache o el signo de ojos de mapache, que van a ser unas equimosis en la región infraorbitaria. Y también podremos ver la epistaxis por la nariz, la salida de sangre por la nariz. Esos 4 signos son de alta sospecha de fractura de base de cráneo. ¿Qué más podemos ver en el conducto auditivo externo? Volviendo al tema que nos compete, algún tipo de lesiones, la presencia de cerumen a simple vista. Si es que es fresco, se va a presentar de una coloración amarillo o claro, medio rosáceo. Y si es que es viejo, se va a presentar de características induradas y oscuras. Ya. Algo interesante que pueden saber es que si encuentran alguna patología congénita del oído, generalmente en muchos de los casos es un indicativo o es algo que podría hacerles pensar que también existe una patología congénita renal, debido a que tanto el oído como el riñón en una situación embrionaria se suelen formar al mismo tiempo. Entonces, si hay una alteración en una, generalmente suele haber una alteración en otra. No en todos los casos, pero es algo que tal vez podría hacerles sospechar. Una vez entonces que hemos acabado la inspección, vamos a pasar a la palpación. En la palpación, ¿qué vamos a hacer? Primero podríamos hacer presión en ciertos puntos claves, por ejemplo el trago. Con los pulpejos de los dedos hacemos un poco de presión. Si es que despertara dolor en mi paciente, es un signo que me indica otitis externa. Luego puedo hacer presión en la región extraauricular en busca de tofos, en busca de ulceraciones, en busca de dolor, o puedo hacer presión con el pulpejo de mis dedos en la apófisis mastoide. Si es que me despertara dolor, sería un signo indicativo de una otitis media. También con el pulpejo de los dedos voy a palpar adenopatías en la región preauricular y en la región mastoidea o posauricular. Ya, eso es todo lo que tienen que realizar a la palpación. Y ahora pasamos a la parte más importante, que es la parte de la otoscopía. Para la otoscopía nosotros nos vamos a ayudar de este instrumento que es el otoscopio. Espera, dame un poquito de campo. Ya. Entonces el otoscopio va a tener 2 partes principales, un mango y un cabezal. En el cabezal vamos a tener estas boquillas. Primero vamos a tener la parte del visor, donde nosotros vamos a apoyar el ojo para poder observar. Y vamos a tener las boquillas, que pueden ser intercambiables dependiendo del tamaño. Entonces uno las puede quitar y las puede volver a poner, dependiendo del tamaño que nosotros requerimos. Luego, el mango alrededor, tal vez esto varía de aparato en aparato, pero alrededor tiene un disco giratorio que me sirve para encender la luz. Lo giro hacia un lado para encenderlo y lo giro hacia el otro para apagarlo. Entonces esas son las partes que tiene el otoscopio. Ya. Ahora, para la exploración con la otoscopía, igual localizamos a nuestro paciente sentado a la altura. Generalmente, de preferencia, nosotros tenemos que hacerlo a la altura del médico, o sea, a la altura de que yo estoy yo. Entonces, sería preferible localizarlo en la camilla, pero en esta ocasión lo estoy haciendo de esta forma para poder demostrarles y que se vea adecuadamente. Ya.
Entonces, vamos a usar un principio que se llama todo derecho, todo izquierdo. Es decir, que yo si evalúo el lado derecho, el oído derecho de mi paciente, voy a usar la mano derecha y voy a observar con el ojo derecho. Y lo mismo del lado contrario. Si evalúo la oreja izquierda, el oído izquierdo, voy a evaluarlo voy a agarrar el otoscopio con la mano izquierda y voy a observar con el ojo izquierdo. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la oreja de mi paciente por la parte del hélix, y lo que yo tengo que hacer es hacer una pequeña retracción hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. ¿Ya? Esto porque se trata de un paciente adulto. Si es que fuera un niño, lo hago hacia arriba, no, sí, hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera. Entonces, en este momento estoy haciéndolo hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás para poner en línea el canal auditivo. Entonces voy a proceder a encender el otoscopio y primero voy a introducir ligeramente para observar el canal auditivo externo. Una vez que he observado, ingreso un poquito más hasta que puedo localizar la membrana timpánica. Y luego retiro el otoscopio y hago la correcta asepsia-antisepsia del instrumento. Entonces, al evaluar la membrana timpánica, ¿qué es lo que yo puedo ver? Primero tengo que evaluar el color. El color tiene que ser gris perlado brillante. Luego tengo que evaluar la superficie, que tiene que ser continua, intacta, transparente. Luego tengo que ver las demarcaciones normales que existen en la membrana timpánica. Y estas demarcaciones son el cono luminoso, que se encuentra anterior e inferior, si dividimos la membrana timpánica en cuadrantes. El cono luminoso se va a localizar anterior e inferior. También podemos localizar, superiormente vamos a poder ver el martillo, luego está el ombligo, el manubrio, la apófisis lateral, la pars densa, la pars flácida y el anillo timpánico, anillo o rodete timpánico. En algunas ocasiones tal vez podríamos llegar a ver el umbo, y esas son las demarcaciones normales que ustedes tienen que observar. Entonces, para que ustedes localicen cualquier lesión o cualquier alteración en la membrana timpánica, como les expliqué, es recomendable que lo dividan en cuadrantes. Estos cuadrantes pueden ser 2 anteriores, 2 posteriores, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Y cuáles son las alteraciones que ustedes podrían ver en la membrana timpánica? Podrían ver la presencia, primero en el conducto auditivo externo, podrían, al evaluar el color de la piel, podrían ver alguna alteración. Tienen que evaluar las vellosidades, la presencia de cerumen, ya hemos hablado si es viejo, si es antiguo. Algunas personas pueden presentar un tapón de cerumen y pueden presentarse a la consulta presentando una hipoacusia, y ustedes al hacer la otoscopia entonces observan que hay un tapón de cerumen. Podrían ver atresias del conducto auditivo externo, cuerpos extraños, la presencia de audífonos que se hayan impactado, la presencia de miasis, que son parasitosis. También podrían ver las presencias de secreciones en el caso de alguna infección, como es la otitis externa, o a la presencia de un conducto auditivo muy estrecho, por algún tipo de neoplasia, por algún tipo de tumor. Luego, dentro de la membrana timpánica en sí, ¿cuáles son las alteraciones que ustedes pueden ver? Pueden ver erosiones, pueden ver perforaciones. Si es que ustedes ven alguna perforación, la tienen que localizar en algún cuadrante. Generalmente las perforaciones, si son por trauma, son de bordes limpios, pero si son por infecciones, son de bordes de tipo irregulares. Infecciones, por ejemplo, como una otitis media. Una otitis media también se podría presentar en algún caso como un abombamiento de la membrana timpánica. También podrían presentarse las ausencias congénitas del tímpano.
una miringitis, que es la inflamación y el eritema del tímpano, o una miringoesclerosis. La miringoesclerosis nosotros vamos a verla como una mancha blanca. Generalmente se va a presentar en un paciente que se queje de hipoacusia, de disminución de la audición, y se debe al depósito de lípidos y calcio por el proceso del envejecimiento. Entonces es una degeneración de la audición por la presencia de estos depósitos en la membrana timpánica. Y ya, creo que eso es todo lo más importante que ustedes deben saber al examen de la otoscopía y del examen externo de oído. Al final del examen no se olviden hacer la adecuada asepsia-antisepsia del aparato que han usado, de sus manos, explicarle al paciente los hallazgos, si es que han hallado algo normal o algo anormal, y eso sería todo.